que nos abra el entendimiento, nos abra las Escrituras y ponga palabras de bendición, de salvación, y ponga mucha revelación en los labios de nuestro hermano William, y lo bendiga y lo unja grandemente con su Santo Espíritu, y nos muestre las profecías correspondientes para el día postrero. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos, amén y amén. Y ahora con nosotros, nuestro preciado amigo y hermano, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas noches, amables y amados amigos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika, y también los niños reciban saludos de América y de Johanna Gabriela. Para esta ocasión leemos en San Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, verso 16 al 21, donde dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es los misterios contenidos en la profecía del día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Así como en tiempos pasados se han cumplido las profecías correspondientes a cada edad y a cada dispensación, las profecías que están contenidas en la Escritura, así también las profecías correspondientes al tiempo final, al día postrero, serán cumplidas. El arcángel Gabriel, hablándole al profeta Daniel, le dijo en una ocasión: esto está en el capítulo 10 del libro de Daniel, versos 19 en adelante, o 18 en adelante, dice: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció, y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: habla mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad.
y ninguno me ayudó contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Ahora aquí el arcángel Gabriel le dice al profeta Daniel que le va a mostrar las cosas que están escritas en el libro de la verdad, las cosas que han de suceder. También encontramos en el capítulo 9 de Daniel, versos 21 en adelante, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Vean cómo este arcángel es enviado para darle sabiduría y entendimiento al profeta Daniel. Dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Este arcángel de Dios tiene acceso al libro de la verdad y tiene conocimiento de las cosas que están escritas en ese libro, y por consiguiente tiene conocimiento de las cosas que han de suceder. Y ahora, estas profecías dadas por el arcángel Gabriel al profeta Daniel son cosas que tenían que suceder, y cada una de ellas han estado sucediendo en su debido momento. Y en esas profecías hay cosas que corresponden a este tiempo final, como también en las demás profecías de los demás profetas de Dios. Hay cosas que ya se han cumplido, pero hay cosas que corresponden a nuestro tiempo, las cuales deben ser cumplidas porque están contenidas en las profecías del día postrero. El día postrero es el séptimo milenio de Adán hacia acá, y ese séptimo milenio de Adán hacia acá ya comenzó conforme al calendario gregoriano, y ya estamos en el año 2004, o sea, ya estamos en el año número 4 de ese séptimo milenio. Ahora, conforme al calendario profético que consta de 360 días al año, ya llevamos cerca de 30 años en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Y las profecías correspondientes al día postrero al séptimo milenio tienen que ser cumplidas. Todas están en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y estas cosas correspondientes al día postrero tienen que ser cumplidas luego del ministerio del séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil y precursor de la segunda venida de Cristo. Luego de él, las cosas correspondientes al día postrero tienen que ser cumplidas, porque el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá, conforme al calendario gregoriano, comenzó hace unos 4 años o 3 años, y conforme al calendario profético ya lleva cerca de 30 años que ha comenzado. Ahora encontramos que esto es muy importante para nosotros que vivimos en este tiempo final, porque nos ha tocado el privilegio y bendición de vivir en el día postrero. Un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dice 2 de Pedro capítulo 3 verso 8, y el profeta Moisés en el Salmo 90 verso 4. Por lo tanto, viviendo en el día postrero, pues los días postreros son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Ya han transcurrido de los días postreros 2 días delante de Dios, que son 2 milenios para los seres humanos. Y ahora nos encontramos en el último de los días postreros, en el tercero de los 3 días postreros, que es el milenio que ha comenzado y en el cual ya llevamos 4 años. Estamos en el año número 4 conforme al calendario gregoriano. Por lo tanto, viviendo nosotros en el día postrero, tenemos que conocer las profecías contenidas en la Escritura correspondientes al día postrero, porque esas son las que tienen que ser cumplidas. Las correspondientes a días pasados
ya esas se cumplieron, pero las correspondientes al día postrero son las que tienen que cumplirse en este tiempo final. Para este tiempo final tenemos grandes bendiciones prometidas en las profecías del día postrero. Así como Dios vació en Cristo todo su ser, o sea, que todo lo que Dios era, lo vació en Cristo. Y todo lo que Cristo es, lo vació en su iglesia. Ahora, así como Dios obró por medio de Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, en el cuerpo angelical, el cual es llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová, y luego se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo y llevó a cabo la obra de redención, muriendo en la cruz del Calvario. Y así el verbo que era con Dios se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo, y en él estaba el nombre de Dios. Y ahora, en la misma forma en que Dios el Padre obró en medio del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, ahora Cristo obra en el Nuevo Testamento en medio de su iglesia. Ahora, así como el pueblo hebreo fue el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, ahora el pueblo de Dios del Nuevo Testamento es la iglesia del Señor Jesucristo. Y la bendición que era para Israel por cuanto rechazó al Mesías, a Cristo, la bendición pasó a la iglesia del Señor Jesucristo. Cristo dijo en San Mateo capítulo 21, versos 41 al 46, que el reino de Dios sería quitado de en medio de los hebreos y sería dado a un pueblo que produjera los frutos de él. Por lo tanto, ha sido dado el reino de Dios a la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso el Cristo dijo: no temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Así como la bendición que era para el primogénito Manasés, cuando Jacob fue a bendecir a José y bendijo a los hijos de José, la bendición que corresponde a la diestra, a la derecha, a la mano derecha, y que tiene que ser colocada la mano derecha sobre la persona, sobre el primero que va a ser bendecido, vean, fue colocada sobre la cabeza de Efraín, y luego la mano izquierda fue colocada sobre la cabeza de Manasés, y ahí se formó una cruz. Y la bendición que era para el mayor, el primogénito Manasés, vino sobre el menor, Efraín. Y ahora encontramos que por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, por medio de la cruz de Cristo, la bendición que era para el pueblo hebreo vino para la iglesia del Señor Jesucristo, que es el Israel celestial. Y ahora la bendición de la primogenitura corresponde a la iglesia del Señor Jesucristo. Esa bendición que fue hablada sobre Efraín, esa bendición que corresponde a la tribu de José, vean ustedes cómo pasó a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora el pueblo hebreo no puede establecer su reino o el reino de Dios no puede ser establecido en la tierra en medio del pueblo hebreo, a menos que no intervenga Cristo con su iglesia. Porque la bendición de la primogenitura y todo lo que conlleva esa bendición está en la iglesia del Señor Jesucristo. Y es para Efraín la promesa que formará multitud de naciones. Y por esa causa es que en la iglesia de Jesucristo ha estado cumpliéndose esta promesa en lo espiritual, de edad en edad, donde han estado siendo llamados y untados todos los escogidos de Dios que van a vivir con Cristo en su reino eterno. Este es el Israel celestial con la bendición de la primogenitura. Y ahora encontramos
que por medio de Cristo, el Hijo de Abraham, es que la bendición ha pasado de los hebreos a los gentiles. Y con esa bendición es que los gentiles han sido bendecidos, todas las naciones han sido bendecidas, porque de entre todas las naciones Dios ha estado llamando un pueblo para su nombre, o sea, seres humanos como individuos que han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y han creído en sus corazones, en sus almas, en Cristo como su único y suficiente Salvador, para venir a formar parte del Israel celestial, del pueblo celestial de Dios. Y de etapa en etapa encontramos que se ha estado formando la nación celestial de Dios, con la bendición de la primogenitura que pasó de Cristo a la iglesia del Señor Jesucristo. Cristo la pasó a su iglesia, porque el pueblo hebreo, cuando rechazó a Cristo, rechazó la bendición de la primogenitura y todo lo que conlleva esa bendición. Ahora, para la iglesia del Señor Jesucristo hay grandes bendiciones en este tiempo final. Tenemos en la Escritura las promesas para el día postrero, que entre otras son la promesa de la venida de los dos olivos. ¿Dónde estaban los dos olivos en el tabernáculo o templo que construyó el rey Salomón? Estaban en el lugar santísimo. Eran dos querubines gigantes de madera de olivo cubiertos de oro. Y donde estaban en la visión que tuvo el sacerdote Zacarías, el profeta Zacarías, en el capítulo 4 del libro del profeta Zacarías, los dos olivos estaban uno a cada lado del candelabro. El candelabro tipifica la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, es con la iglesia del Señor Jesucristo que estarán primeramente los ministerios de los dos olivos. Por esa causa es que el ministerio de Elías, que estuvo en medio del pueblo hebreo, el cual era un ministerio para hebreos y gentiles, luego aparece en el monte Sinaí. Y ahora el monte Sinaí en el Nuevo Testamento es de figura de la iglesia del Señor Jesucristo. Y allá estaba metido en una cueva el profeta Elías. Y por consiguiente, vean ustedes, así como Elías para llegar al monte tuvo que subir por el monte, encontramos que el ministerio de Elías ha estado en medio del templo de Dios, que está compuesto por atrio, lugar santo y lugar santísimo. El atrio corresponde al pueblo hebreo, corresponde a los santos desde Adán hasta Jesús. Y el lugar santo corresponde al tiempo de Jesús hasta el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora vean cómo el ministerio de Elías del atrio pasa al lugar santo en el precursor de la segunda venida de Cristo. Así como estuvo en el precursor de la primera venida de Cristo, pero en la parte del atrio, luego pasa a la parte del lugar santo en el precursor de la segunda venida de Cristo, en la séptima etapa o edad. Vean cómo fue subiendo en el monte de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego sube al lugar santísimo, que es la edad de la piedra angular. Ahí es donde
el ministerio de Elías por quinta vez está prometido para ser manifestado juntamente con el ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Jesús por segunda vez. Ahí es donde estará la acción del día postrero, en el monte de Dios, el monte de Sión. Es ahí donde está prometido que estará Dios manifestado cumpliendo las profecías del día postrero. Y es ahí donde será y estará el reto del día postrero, de lo cual habló el precursor de la segunda venida de Cristo en el libro de las edades, en la página 180. Vamos a ver qué página era. 190 dice Malaquías, es en un tiempo como este en que el mensajero de Malaquías 4 debe venir. Luego, en la lluvia tardía vendrá un reto semejante a aquel en el monte Carmelo. Fíjese bien en esto para que lo vea en la palabra. Juan fue el precursor de Malaquías 3. Él sembró la lluvia temprana y fue rechazado por las organizaciones de su día. Jesús vino y tuvo un reto en el monte de la transfiguración. El segundo precursor de Cristo sembrará para la lluvia tardía. Jesús será el reto entre las denominaciones y los credos, porque Él vendrá para respaldar su palabra y para llevar a su novia en el rapto. El primer reto fue en el monte Carmelo. El segundo reto fue en el monte de la transfiguración. El tercero será en el monte de Sión. ¿Y qué es el monte de Sión? La iglesia del Señor Jesucristo. Es ahí donde ha estado, está y estará Cristo en el Espíritu Santo manifestado en este tiempo final. Porque Él desde el día de Pentecostés vino en el Espíritu Santo en medio de su iglesia. Y Él envió su ángel, así como Dios en el Antiguo Testamento, el Padre envió a su ángel, el ángel del pacto, que es Cristo en su cuerpo angelical, Cristo en espíritu, en el Antiguo Testamento, el cual habló por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Y ahora Cristo en su iglesia, desde el día de Pentecostés, vino en el Espíritu Santo y ha enviado a su ángel en medio de su iglesia para guiar y dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Este mismo ángel que le apareció a Juan el apóstol es el ángel que ha estado en la iglesia de Jesucristo todo el tiempo. Y así como en el Antiguo Testamento el ángel del pacto que estuvo en medio del pueblo hebreo y que le reveló a los profetas y a través de los profetas la palabra, ahora Cristo en el Nuevo Testamento ha hecho en la misma forma que el Padre hizo en el Antiguo Testamento. Y ahora en el Nuevo Testamento ese ángel del Señor Jesucristo es enviado a la iglesia del Señor Jesucristo desde los tiempos pasados y es el que viene en el nombre del Señor Jesucristo, así como el ángel del pacto en el Antiguo Testamento vino en y con el nombre del Padre. Y luego se hizo carne y dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. Así también para el día posterior estará el ángel del Señor Jesucristo en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, viniendo en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del que lo envió. Y estará con nosotros en medio de la iglesia del Señor Jesucristo en carne humana. Y eso es lo que está prometido para este tiempo final. Y toda revelación, así como la tenía el ángel del Señor Jesucristo estando en su cuerpo angelical en las diferentes etapas de la iglesia, y la pasó a la iglesia. En el libro del Apocalipsis encontramos que dio esta revelación a Juan, pero en símbolos,
ahora para el día postrero, así como el ángel del pacto del Antiguo Testamento estuvo en carne humana en medio del pueblo hebreo del Israel terrenal y fue conocido por el nombre de Jesús. Para el día postrero estará el ángel del Señor Jesucristo en carne humana en medio del pueblo de Dios, en medio de la iglesia de Jesucristo y después en medio del pueblo hebreo. Y toda revelación, por cuanto toda revelación tiene que venir de parte de Dios a los profetas de Dios y de los profetas pasa al pueblo. Este ángel, siendo un profeta dispensacional, toda revelación divina vendrá a él y de él pasará a la iglesia del Señor Jesucristo. Y Cristo estará manifestado por medio de su ángel, así como estuvo manifestado Cristo en el Espíritu Santo por medio de cada ángel mensajero de cada edad del pasado. Y por medio de cada ángel de cada edad del pasado llamó y juntó los escogidos de cada tiempo. Para este tiempo final, por medio de su ángel mensajero, Cristo en el Espíritu Santo estará manifestado, llamando y juntando todos los escogidos con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, en donde estarán la lluvia temprana y la lluvia tardía, la lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo, esa gran voz de trompeta del Evangelio de Cristo, del Evangelio de la gracia, y luego la lluvia tardía, que es la lluvia de la enseñanza de la segunda venida de Cristo, que es la predicación del Evangelio del reino. Esa gran voz de trompeta estará sonando en vez de la iglesia del Señor Jesucristo, juntamente con la trompeta del Evangelio de la gracia. En el Antiguo Testamento Dios ordenó al profeta Moisés construir 2 trompetas de plata, y para algunas ocasiones se tocaba una sola trompeta, pero para otras ocasiones se tocaban las 2 trompetas, siendo trompetas de plata y la plata representando redención. Estas 2 trompetas de plata son nada menos que la predicación del Evangelio de la gracia y la predicación del Evangelio del reino, que es para redención, para la iglesia del Señor Jesucristo y luego para el pueblo hebreo. Y esas son las trompetas que suenan en la fiesta de las trompetas, esa gran fiesta que para este tiempo final sonará para el pueblo hebreo. Por lo tanto, estamos viviendo en un tiempo muy importante, muy glorioso, en un tiempo en donde los misterios contenidos en las profecías del día postrero estarán cumpliéndose. Y ya muchos de ellos están en pleno cumplimiento y otros están en proceso de cumplimiento. Y en el cumplimiento de esos misterios de las profecías del día postrero y para el día postrero, estamos nosotros como los escogidos de Dios, que serían llamados y juntados con la gran voz de trompeta del Evangelio de Cristo, con la gran voz de trompeta del Evangelio de la gracia y con la gran voz de trompeta del Evangelio del reino, en donde tendríamos ambas lluvias, la lluvia temprana de la predicación del Evangelio de la gracia y la lluvia tardía de la predicación del Evangelio del reino. El Evangelio de la gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios en su obra de redención, muriendo en la cruz del Calvario. La predicación del Evangelio del reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Por lo tanto, la gran voz de trompeta de San Mateo capítulo 24, versos 30 al 31, es la gran voz de trompeta del Evangelio del reino bajo el ministerio de los 2 olivos de los ángeles del Hijo del Hombre, que son los ministerios de Moisés y Elías siendo repetidos o manifestados en el día posterior en la iglesia del Señor Jesucristo en el monte de Sion espiritual, para llevar y juntar a todos los escogidos de entre los gentiles de la iglesia de Jesucristo y luego llevar y juntar a los escogidos del pueblo hebreo. Esos son los ministerios prometidos para este tiempo final, para ser manifestados en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y en esos ministerios estará la gran voz de trompeta del Evangelio de la gracia y del Evangelio del reino. Y solamente por medio de la gran voz de trompeta del Evangelio del reino, siendo predicado por el ministerio de Moisés y del ministerio de Elías, es que serán llamados y juntados todos los escogidos de Dios, de la iglesia de Jesucristo y después los escogidos del pueblo hebreo. No hay otra promesa hecha para el llamado y el recogimiento de los escogidos de Dios del día postrero. Por eso no funcionará otra cosa inventada por los seres humanos. Solamente lo que está prometido en la profecía
del día postrero. ¿Con qué dijo Cristo que sería recogido el trigo? Dijo que enviará a sus ángeles. ¿Y qué harán? Recogerán el trigo en el alfolí. Vean en San Mateo capítulo 13, verso 30, dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Con qué y cómo va a ser recogido el trigo en el granero de Dios? Por medio del ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre, que son los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías. Entre el ministerio del cuarto Elías y el ministerio del quinto Elías y segundo Moisés, no hay otro ministerio en y para la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, con este mismo ministerio de Moisés y Elías y Jesús, es que Jesucristo estará manifestado en medio de su iglesia en el Espíritu Santo, llevando a cabo la obra del día postrero y llamando y juntando a sus escogidos del día postrero de entre los gentiles en su iglesia y después del pueblo hebreo, en donde Él tiene 144,000 hebreos. Esos 144,000 hebreos no pertenecen a la iglesia novia del Señor Jesucristo, sino que ellos serán los siervos, los eunucos que servirán a la iglesia del Señor Jesucristo. Ellos no serán transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en cuerpos glorificados. Ellos morirán durante la gran tribulación, pero serán resucitados al final de la gran tribulación para estar en el reino milenial de Cristo. Pero la iglesia del Señor Jesucristo, siendo los escogidos de Dios, escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, son los hijos e hijas de Dios. Esas personas son llamados y juntados en el día postrero, los que faltan para completar la iglesia del Señor Jesucristo, y Cristo completará su iglesia con esos escogidos que en el día postrero estarán siendo llamados y juntados con la gran voz de trompeta, conforme a la profecía del día postrero. Y conforme a la profecía del día postrero, ¿quiénes son los escogidos del día postrero? Todos nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es la identificación? ¿Qué es lo que nos identifica? Que estamos escuchando que la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, juntamente con la gran voz de trompeta del Evangelio de la Gracia. Estamos recibiendo la lluvia temprana del Evangelio de la Gracia y la lluvia tardía del Evangelio del Reino. Estamos recibiendo la revelación divina de la primera venida de Cristo, su obra de redención de la cruz del Calvario, que es la gran voz de trompeta, la cual revela el misterio de la primera venida de Cristo, su obra de redención de la cruz del Calvario. Y eso es la predicación del Evangelio de la Gracia. Las buenas noticias de la primera venida de Cristo, su obra de redención en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros como la expiación por nuestros pecados. Y luego, la lluvia tardía de la revelación de la enseñanza del misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Vean, estas dos lluvias están prometidas para venir sobre la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Y nadie más comprenderá el misterio de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Vean, esa promesa también la tenemos hablada por el reverendo William Branham y también la tenemos en la Biblia. Vean aquí, en la Biblia nos dice en Zacarías capítulo 10, dice verso 1: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Lluvia en la estación tardía es la lluvia tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Vean las promesas que hay para los creyentes en Cristo de una lluvia tardía. También en Joel tenemos la misma promesa y vamos a leer esa promesa, que es muy importante para todos los creyentes en Cristo, porque tiene que ver con las bendiciones que Cristo tiene para nosotros en este tiempo final. Vamos a ver
esta promesa en Joel capítulo 2. Ahí tenemos esa gran promesa de parte de Dios. Joel capítulo 2, verso 23 en adelante dice: vosotros también, hijos de Sión. ¿Eh? Vosotros también, hijos de Sión. Ahora, Sión en el Nuevo Testamento es la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, el Israel celestial. Pero todavía el pueblo hebreo sigue siendo el Israel terrenal. Sigue siendo el Sión terrenal como pueblo de Dios. Y también está Jerusalén como monte de Sión. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Aquí tenemos la promesa de una lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y el trigo tipifica a los escogidos de Dios. Vean, en las cosas naturales de la agricultura, Cristo está tipificando las cosas espirituales de su reino. Por eso en la parábola del trigo y de la cizaña, el capítulo 13 de San Mateo, dice que el trigo fue sembrado por el Hijo del Hombre, y dice que el trigo son los hijos del reino. ¿Ve? El trigo tipifica a los hijos e hijas de Dios que componen la iglesia del Señor Jesucristo. Y el mismo Cristo se identifica con el grano de trigo que sería sembrado en tierra para reproducirse y llevar mucho fruto, muchos hijos e hijas de Dios. Eso está en San Juan capítulo 12, verso 24, donde Cristo dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Por lo tanto, Cristo en esa forma sencilla, en esas parábolas, coloca todos esos misterios del reino de Dios, y quedan ocultos esos misterios de los ojos de los sabios y de los entendidos en asuntos religiosos, que son los teólogos, tanto del pueblo hebreo bajo la ley como los teólogos del cristianismo. Aunque hay algunos de los cuales Dios tiene misericordia y les abre entendimiento para comprender. Pero estos misterios están ocultos de los sabios y entendidos, y son revelados por el Espíritu Santo a las personas sencillas, a los niños, dice Cristo en San Mateo capítulo 11, versos 25 al 27. Por tanto, es necesario conocer los misterios del reino de Dios correspondientes a este tiempo final, al día postrero, para poder ver y comprender y creer todo lo que Cristo está cumpliendo conforme a las profecías del día postrero, y obtener nosotros las bendiciones correspondientes a este tiempo final que Él ha prometido para mí. ¿Y para quién más? Para cada uno de ustedes también. Vean aquí en Oseas capítulo 3, capítulo 6, verso 1 al 3, dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, porque como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Vean, como la lluvia tardía y temprana a la tierra está prometida la venida de Cristo, el ángel del pacto, al pueblo
hebreo. Y Él tiene que estar primeramente manifestado en medio de su iglesia para después manifestarse al pueblo hebreo y llamar y juntar 144,000 hebreos. Esto es así porque estos son misterios contenidos en la profecía del día postrero. Por eso a Juan y también a Daniel le fue prohibido entender, no le fue concedido entender, y a Daniel y a Juan le fue prohibido escribir lo que los truenos hablaron, porque lo que los truenos hablaron contienen la revelación divina del séptimo sello, la revelación divina de la segunda venida de Cristo prometida en las profecías del día postrero. Y para el día postrero nos encontramos viviendo nosotros en un tiempo paralelo al tiempo de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes que todo será paralelo en todo, como dice el reverendo William Branham. Será paralelo en todo. Será paralelo a los días de Juan el Bautista y de Jesús. Y ya la parte paralela a los días de Juan el Bautista para la iglesia se cumplieron bajo el ministerio del precursor de la segunda venida de Cristo, que fue el reverendo William Branham. Ahora estamos viviendo nosotros en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, donde los misterios contenidos en las profecías del día postrero tienen que ser cumplidas en medio de la iglesia y luego en medio del pueblo hebreo. Para lo cual Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Eso está en Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, también Cristo da testimonio de su ángel diciendo de la siguiente manera: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y ahora, ¿para qué Cristo envía su ángel a su pueblo? Para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto. Esa es la única forma establecida por Dios para la iglesia del Señor Jesucristo, conocer las cosas que deben suceder pronto conforme a la profecía del día postrero. Y en la profecía del día postrero y para el día postrero está la promesa del ángel del Señor Jesucristo siendo enviado para dar testimonio de estas cosas que deben suceder, para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, las cuales también fueron prometidas en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, cuando Cristo con esa voz de trompeta dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y como Él ha prometido dar a conocer esas cosas que han de suceder después de las que han sucedido en las 7 edades de la iglesia, enviando a su ángel y a través de su ángel revelando todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. En San Juan capítulo 13, Cristo dice de la siguiente manera, y vamos a leer capítulo 13 de San Juan, verso 20, dice: de cierto, os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.
¿Y quién es el enviado de Jesucristo para dar testimonio, dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto? El ángel del Señor Jesucristo. Y el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, hablando de ese ángel, dice que ese es un profeta. Es un espíritu de profeta que le estaba dando a Juan el apóstol la revelación apocalíptica, la cual Juan escribió. Y si es un espíritu de profeta que está en medio de la iglesia de Jesucristo desde los tiempos de Juan el apóstol, tiene que ser manifestado en la tierra en carne humana en el día postrero para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero conforme a la profecía del día postrero. Por lo tanto, Él es el que entiende todos estos misterios contenidos en el libro del Apocalipsis, los cuales Él le dio a Juan el apóstol en forma simbólica. Por lo tanto, Él conoce el significado de esos símbolos. Es en y a través de ese ángel que Jesucristo se manifestará en el día postrero, así como se manifestó a través de cada ángel mensajero en cada edad de la iglesia. Por lo tanto, este es el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Este ángel mensajero, así como vino dando testimonio de Cristo en las diferentes etapas de la iglesia y dio testimonio de Cristo en el libro del Apocalipsis, estará dando testimonio de Cristo. Está dando testimonio de la primera venida de Cristo y la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la obra de redención. Y está dando testimonio también de la segunda venida de Cristo y la obra de reclamo. Por tanto, este es el ángel mensajero de Jesucristo que vendrá con las dos lluvias de enseñanza, con la lluvia temprana de la enseñanza del Evangelio de la Gracia que gira alrededor de la primera venida de Cristo y con la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Este es el ángel del Señor Jesucristo prometido para el día postrero conforme a la profecía del día postrero. Y el pueblo que estará escuchando ese ángel, ¿cuál es? Somos todos nosotros en este tiempo final. Así como el ángel correspondiente a la primera edad fue San Pablo, y el pueblo que escuchó a San Pablo fue el pueblo de Asia Menor. ¿Ven? Por tanto, si preguntamos quién fue el primer ángel mensajero de la primera edad de la iglesia, en el cielo todos dicen, fue San Pablo, todos los santos que están allá, que ya han partido. Y luego, cuando preguntamos, ¿y quiénes fueron los escogidos de Dios, las ovejas de Dios que escucharon la voz de Cristo a través de San Pablo? Ellos responderán, nosotros. Y así también, cada ángel y cada grupo de cada edad. Y para nosotros, ¿quiénes son los escogidos del día postrero que estarán escuchando la voz de Cristo a través de su ángel mensajero? Todos nosotros. ¿Ven lo sencillo que es todo? Él vendrá predicando el evangelio de la gracia y el evangelio del reino. El único mensajero que vendrá a la iglesia de Jesucristo con ambas lluvias, la lluvia temprana y la lluvia tardía. El mensaje del evangelio de la gracia y el mensaje del evangelio del reino. El mensaje de la revelación de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios y el mensaje de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. Él vendrá con un doble ministerio y con un doble mensaje de parte de Cristo. Y por consiguiente, Él vendrá con la revelación divina para la iglesia del Señor Jesucristo, porque toda la revelación tiene que venir a un profeta y de un profeta tiene que pasar al pueblo de Dios. Y ahí ya hemos identificado, conforme a la profecía del día postrero, quién será el profeta mensajero para la iglesia del Señor Jesucristo y para el pueblo hebreo. Y hemos identificado también cuál es el pueblo de Dios entre los gentiles que estará escuchando a ese mensajero. Y hemos visto también cuál es el pueblo hebreo que estará escuchando a ese mensajero. Será el pueblo hebreo representado en las 12 tribus de Israel. Serán los escogidos de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada tribu. Y de la iglesia de Jesucristo, ¿quiénes son? Todos nosotros. Por lo tanto, el Espíritu de Cristo, Cristo es el Espíritu Santo, así como viajó de la tierra de Israel a Asia Menor, de Asia Menor a Europa, de Europa a Norteamérica, ahora de Norteamérica, ¿a dónde ha viajado? ¿A qué pueblo ha viajado? A el pueblo latinoamericano y caribeño. Ha viajado a la América Latina y al Caribe para revelarnos su palabra correspondiente al día postrero. Cristo
ha estado llamando y juntando todos sus escogidos de edad en edad, por medio de la predicación del Evangelio del Reino, que es del Evangelio de la Gracia, y para el día posterior por medio de la predicación del Evangelio de la Gracia, y luego por medio de la predicación del Evangelio del Reino. Por medio de la predicación del Evangelio de la Gracia nos da la fe para creer en Cristo y su primera venida y su redención de la cruz del Calvario, para obtener el perdón de nuestros pecados, ser limpios con la sangre de Cristo, ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento, obtener esa transformación interior y así obtener el cuerpo angelical y entrar al reino eterno de Cristo, de Dios, y así tener ese cuerpo angelical de la sexta dimensión igual al cuerpo angelical de nuestro amado Señor Jesucristo. Y luego, con la revelación del Evangelio del Reino, que es alrededor de la segunda venida de Cristo, recibimos la fe para ser transformados físicamente y para ser llevados con Cristo a la senda de la voz del Cordero, para obtener el cuerpo físico glorificado y eterno, como el cuerpo físico glorificado y eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora podemos ver el por qué fue prometida la lluvia tardía y temprana para la iglesia del Señor Jesucristo y luego para el pueblo hebreo. El pueblo hebreo en edades pasadas como nación no podía recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque la promesa en Oseas es que vendrá como la lluvia tardía y temprana. Y en ninguna de las edades pasadas, ningún mensajero de ninguna de las edades de la iglesia, desde San Pablo hasta el reverendo William Branham, ninguno tuvo ni estuvo predicando la lluvia temprana y tardía a la misma vez. Ellos predicaron la lluvia temprana, que es la predicación del Evangelio de la Gracia, que gira alrededor de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo al morir en la cruz del Calvario. Ese fue el mensaje que predicaron los diferentes mensajeros, incluyendo también a los apóstoles del Señor desde el día de Pentecostés en adelante. Pero ninguno tuvo la revelación del mensaje del Evangelio del Reino para, juntamente con la predicación del Evangelio de la Gracia, predicar el mensaje del Evangelio del Reino. Pero tenemos la promesa que para el día postrero estarán ambos mensajes siendo predicados a la misma vez por el mismo Espíritu Santo a través del mensajero del día postrero. Así como el Espíritu Santo estuvo en los apóstoles y los ángeles mensajeros, y ellos predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo, y ellos revelaron los misterios correspondientes al tiempo en que vivieron, los misterios que tenían que conocer los escogidos de Dios. Ahora, por medio del Espíritu Santo, el ángel del Señor Jesucristo estará predicando el Evangelio de la Gracia y el Evangelio del Reino, y dando a conocer las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, conforme a la profecía del día postrero. Y en la profecía del día postrero estoy yo, y ¿quién más? Están ustedes también. Por lo tanto, somos personajes de la profecía del día postrero. Ahí estamos, vean. Cuando dice: enviaré sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, vean, en esas cortas palabras, ahí estamos todos nosotros. Y está el mensaje correspondiente al día postrero, con el cual serán llamados y juntados todos los escogidos de Dios. Por lo tanto, estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, donde Cristo está llamando y juntando con la gran voz de trompeta a sus últimos escogidos para completar su iglesia y luego levantarse del trono del Padre, tomar el título de propiedad del libro de los 7 sellos y abrirlo en el cielo y hacer su obra reclamar a todos los que Él ha recibido con su sangre, resucitar a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados y transformarnos a nosotros los que vivimos. Y entonces todos juntos estaremos en cuerpos inmortales y jóvenes, representando de 18 a 21 años de edad, cuerpos como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces todos seremos jóvenes para toda la eternidad. Y entonces la iglesia del Señor Jesucristo será una hermosa joven. ¿Ven? Será una iglesia joven, con gente joven,
gente que representarán de 18 a 21 años de edad, porque esa es la edad que representará el cuerpo glorificado que Cristo ha prometido para mí, y para quien más ha prometido ese cuerpo, para cada uno de ustedes también. Por lo tanto, estamos esperando ese cuerpo eterno y glorificado, con el cual viviremos por toda la eternidad y en el cual obtendremos la inmortalidad física que Él ha prometido para cada creyente en Él. Por lo tanto, se sigue predicando el Evangelio de Cristo y en adición el Evangelio del Reino. Por lo tanto, se sigue predicando el Evangelio de la gracia que es alrededor de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y se sigue predicando el Evangelio del Reino que es alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Con la predicación del Evangelio de la gracia son llamados y juntados los escogidos que faltan en el día postrero y colocados en el cuerpo mixto de Cristo. Y con la predicación del Evangelio del Reino son llamados y juntados en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular para obtener la fe, la revelación, para ser transformados y raptados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero y obtener esa transformación física. Pero primero tenemos que obtener la transformación interior espiritual, la cual es el nuevo nacimiento. Por lo tanto, conforme a los misterios contenidos en la profecía del día postrero, estamos viviendo en el tiempo donde se están cumpliendo los misterios del día postrero, contenidos en la profecía del día postrero. Y nosotros somos un misterio del día postrero, contenidos nosotros en la profecía del día postrero. Y el mensaje del día postrero es también uno de los misterios contenidos en la profecía del día postrero. Y el ministerio de este tiempo final es uno de los misterios contenidos en la profecía del día postrero. Por lo tanto, estamos en el tiempo de la profecía del día postrero. Todavía faltan de ser llamados y juntados algunos escogidos de Dios, algunas ovejas del Señor, para lo cual Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, toda persona que ha escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y es un escogido de Dios, una oveja del Señor, ha nacido la fe en Cristo, de Cristo acá en su alma, y ha creído, ha descubierto que cree en Cristo y ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo lo ha perdonado y con su sangre lo ha limpiado de todo pecado. Y Cristo, luego que ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego y ha producido en la persona el nuevo nacimiento. La persona ha nacido de nuevo, ha nacido a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ha quedado sellado por el Espíritu Santo en el reino de Cristo y por consiguiente en la vida eterna. ¿Y quiénes son esas personas? Somos nosotros. Si alguno todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, puede hacerlo para que Cristo lo perdone y con su sangre lo limpie de todo pecado y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en usted el nuevo nacimiento y nazca la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso es que necesitamos recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por tanto, si hay alguna persona en esta noche que todavía no ha recibido a Cristo, pero que ha escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y ha nacido esa fe de Cristo y en Cristo acá en su alma, y ha creído en Cristo al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, puede levantarse y pasar a la frente, y yo estaré orando por usted para que así usted haga una confesión pública de su fe en Cristo y reciba a Cristo públicamente como su único y suficiente Salvador. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre.
Mas el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Todos queremos que Cristo nos confiese delante de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, todos necesitamos confesar públicamente a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pueden pasar a la frente y estaré orando por ustedes en esta noche para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Ustedes han escuchado la palabra de Dios y por lo tanto ha nacido la fe de Cristo en vuestros corazones. Y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, se hace confesión para salvación. O sea, se confiesa a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Pueden continuar pasando y estaré orando por ustedes para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado y pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan en ustedes el nuevo nacimiento. Y así nazcan en el reino eterno de Cristo, entren al reino de Dios, entren a la vida eterna y así aseguren su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Lo más importante es la vida eterna. Y hay que asegurar la vida eterna para nuestra alma. ¿Con quién? Con Jesucristo nuestro Salvador. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si no hay otro nombre, pues no podemos buscar a otra persona para que perdone nuestros pecados y salve nuestra alma. Solamente hay uno y su nombre es Señor Jesucristo. Pueden continuar pasando las personas que faltan por pasar para que Cristo les reciba en su reino, perdone vuestros pecados y con su sangre les limpie de todo pecado. Él dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados comenzando en Jerusalén. Eso está en San Lucas capítulo 24, versos 41 al 48. Por lo tanto, estamos viviendo en un tiempo muy importante donde se está predicando el Evangelio de Cristo y en donde Cristo está llamando y juntando todos sus escogidos. Y esto es uno de los misterios contenidos en la profecía del día postrero. Vean en el libro de los Hechos en lo que llegan las personas que faltan por pasar. En el libro de los Hechos dice en el capítulo 13, verso 47 al 49, San Pablo hablando dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes son los que escuchan la predicación del Evangelio de Cristo y creen? Los que están ordenados para vida eterna. Están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Ustedes no están aquí por mera casualidad. Ustedes no han venido porque ustedes querían venir. Ustedes han venido porque el Espíritu de Dios los ha traído para estar en esta actividad y escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y la fe de Cristo nacer en vuestros corazones y creer en Cristo como vuestro único y suficiente Salvador y dar testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiéndolo como vuestro único y suficiente Salvador. Fue Dios el que obró en vuestras vidas, porque el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y ustedes están ordenados para vida eterna. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, Dios los ha traído en esta noche para escuchar la palabra del Señor. Dice también, hablando acerca de la iglesia del tiempo de los apóstoles, dice en el capítulo 2, verso 46 en adelante, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
¿Ven? Los que han de ser salvos y han de vivir eternamente con Cristo en su reino, son añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. Escucha la predicación del Evangelio de Cristo y nace la fe en sus almas para creer en Cristo, y creen de todo corazón en Cristo, lo reciben como Salvador, y Cristo los perdona, los limpia con su sangre de todo pecado, son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtienen el nuevo nacimiento. Tan simple como eso. Por eso Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Quiénes creerán? Los que están ordenados para vida eterna. Y serán bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y producen ellos el nuevo nacimiento. Nacen del agua y del Espíritu. Nacen de la predicación del Evangelio de Cristo. Eso es nacer del agua y del Espíritu, o sea, del bautismo del Espíritu Santo. Y así nacen de nuevo, nacen a una nueva vida, a la vida eterna, en un reino nuevo, en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Y así han asegurado su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Y así han asegurado el que vivirá por toda la eternidad con Cristo en su reino eterno. Esa es la forma de asegurar nuestro futuro eterno. Solamente hay una persona con quien lo podemos asegurar, y es con Jesucristo nuestro Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pueden continuar pasando los que faltan por pasar. Vienen de camino las personas, por eso estamos esperando, dando unos segundos para que lleguen, y entonces orar por todas las personas. Vamos a estar puestos en pie en lo que pasan las personas que faltan por pasar. Pueden pasar inmediatamente y estaremos orando dentro de algunos segundos. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad de Villahermosa y en sus alrededores y ciudades cercanas, y en toda la República Mexicana. Dios tiene mucho pueblo, muchos hijos e hijas de Dios, y Él está juntando en uno, en Cristo y en su cuerpo místico de creyentes, a todos los hijos e hijas de Dios. Por eso los llama y los junta en su cuerpo místico de creyentes, que es Cristo en forma de su iglesia. Todavía vienen más personas, por lo tanto estamos dando unos segundos en lo que llegan las demás personas que, como ustedes, desean entrar al reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Pues todos deseamos vivir eternamente con Cristo en su reino, y no hay otra forma para vivir con Cristo eternamente sino recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador. Esa es la forma para entrar al reino de Dios y vivir eternamente con Cristo en su reino. Todavía estamos dando esos segundos que les dije en lo que pasan las personas que faltan por pasar. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y eso es lo que queremos que Cristo haga con nosotros delante del Padre Celestial, que nos confiese delante de Dios como creyentes en Él, que hemos creído y lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador, y que hemos sido bautizados en agua en su nombre. Y el Padre entonces imparte su Espíritu Santo sobre todas esas personas que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, y así les da la entrada al reino eterno de Dios, y así aseguramos nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Cristo dijo: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Por lo tanto, lo más importante es la salvación de nuestra alma. La decisión más grande que una persona puede hacer en su vida es una sola, y esa es recibir
a Cristo como su único y suficiente Salvador. Esa es la decisión que coloca a la persona en la vida eterna con Cristo en su reino eterno. No hay otra decisión que coloca a la persona en la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Por lo tanto, toda persona, teniendo libre albedrío, necesita hacer la decisión más grande de su vida, que es recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Para eso es que hemos nacido en este planeta Tierra, para recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y entrar al reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Capítulo 6 de San Mateo. Lo primero y lo más importante es buscar el reino de Dios. ¿Y cómo buscamos y entramos al reino de Dios? Creyendo en Cristo y naciendo del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu, de la predicación del Evangelio de Cristo, creyendo en Él y recibiendo su Espíritu Santo luego de ser bautizados en agua en su nombre. Todavía continúan pasando más personas, por eso estamos dando unos segundos en lo que pasan las personas que faltan por pasar. En algunas personas, cuando les llega el momento de hacer la decisión más grande de su vida, que es recibir a Cristo como Salvador, algunas veces desean pasar, pero sienten algo que los aguanta y no los deja pasar. Pero la persona lo que tiene que decir es: yo he escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y he creído en Cristo como mi único y suficiente Salvador. Creo que Jesucristo es mi Salvador. Y se levanta del asiento y pasa al frente, y ahí se acabó la lucha y usted ha obtenido la victoria. Todavía unos segundos y ya oraremos por los que han pasado. Si falta alguno, puede pasar inmediatamente, y así habrá obtenido la victoria y la bendición de la salvación y vida eterna. Vamos ya a orar por las personas que han pasado. Vamos a inclinar nuestros rostros y repitan conmigo esta oración los que han pasado al frente. Todavía veo personas que vienen de camino. No queremos que ninguna persona se quede fuera de esta bendición, pues ya ha creído al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y solamente les falta confesar públicamente a Cristo como su único y suficiente Salvador. Repitan conmigo esta oración. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Vamos a levantar nuestras manos al cielo a Cristo. Señor Jesucristo, he escuchado la predicación de tu Evangelio y he creído en ti como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que tu muerte en la cruz del Calvario es el sacrificio por la expiación de nuestros pecados. Señor Jesucristo, he creído en ti y en tu sacrificio en la cruz del Calvario por mis pecados. Te ruego, Señor Jesucristo, me recibas, Señor Jesucristo. Públicamente doy testimonio de mi fe en ti y te recibo en estos momentos como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, salva mi alma, te lo ruego. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado. Y te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. Bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Quiero entrar a tu reino eterno y vivir contigo por toda la eternidad. Señor Jesucristo,
en tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma, te lo ruego, Señor Jesucristo. En tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo, te lo ruego. Amén y amén. Y ahora repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Por cuanto ustedes han creído en Cristo como vuestro único y suficiente Salvador y han dado testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiéndolo como único y suficiente Salvador. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Ustedes me dirán: ya he escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y he creído de todo corazón y lo he recibido como mi único y suficiente Salvador. Pero todavía me falta ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Quiero cumplir completamente el mandato de Cristo. Quiero ser bautizado en agua en su nombre en estos momentos. ¿Pueden bautizarme?, me preguntarán ustedes, como dijo el eunuco. Él preguntó a Felipe si podía ser bautizado. Dijo: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo al eunuco: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y bajaron a las aguas bautismales y Felipe bautizó al eunuco. Y ustedes me dirán: ¿y cuándo me pueden bautizar a mí? Por cuanto ustedes han creído de todo corazón en Cristo, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Esta misma noche. Por lo tanto, pregunto aquí al reverendo Andrés Cruz Gallego si hay agua y hay ropas bautismales. Hay agua, aquí hay 4 bautisterios y acá hay 2 bautisterios más, son 6 bautisterios, y hay ropas bautismales también. Hay ropas bautismales acá. Y también a este otro lado hay lugar donde cambiarse de ropas también. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados esta misma noche en el nombre del Señor Jesucristo en agua. Es como en el tiempo de los apóstoles. El día que San Pedro predicó, el día de Pentecostés, como 3,000 personas creyeron en Cristo como su Salvador y fueron bautizadas en agua ese mismo día, en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, vean ustedes aquí la Escritura. El libro de los Hechos capítulo 2 verso 36 en adelante dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que llamamos a Jesús Señor, Jesús, Cristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Ven? Como 3,000 personas creyeron, fueron bautizadas, y se añadieron aquel día a la iglesia del Señor Jesucristo como 3,000 personas. Nacieron en el reino de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, como 3,000 personas que recibieron a Cristo como su único y suficiente Salvador y fueron bautizadas en agua en el nombre del Señor Jesucristo, porque Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, será condenado.
bien pueden ser bautizados en agua esta misma noche en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque han creído en Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio de nuestro tema, los misterios contenidos en las profecías del día postrero, en donde ustedes son uno de esos misterios y yo también. Pero vean, como un misterio de las profecías del día postrero, estamos aquí manifestados como seres humanos, creyendo en Cristo y escuchando su voz, y ustedes recibiéndolo como su único y suficiente Salvador y siendo bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quiénes serían los que escucharían y serían bautizados? Los que están ordenados para vida eterna, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Dejo con nosotros al reverendo Andrés Cruz Gallego para continuar en esta noche e indicarles hacia dónde caminar para cambiarse de ropas y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, conforme al mandato de nuestro amado Señor Jesucristo. Ya tenemos al reverendo Andrés Cruz Gallego con nosotros en esta noche. Por lo tanto, lo dejo inmediatamente para continuar. Que Dios les bendiga y pasen todos muy buenas noches. Gracias a Dios, estamos agradecidos por cada una de las personas que han aceptado a Jesucristo como Salvador. Y es una cosa muy hermosa, porque la palabra dice que en el cielo hay gozo, hay fiesta cuando se acepta a Cristo como Salvador. Bueno, por los que deben ser bautizados, las damas pueden pasar por acá. Acá hay unas hermanas que pueden suministrarle ropa, y por acá los caballeros pueden pasar por este lado para dar cumplimiento. Los caballeros para acá, para la derecha donde estoy yo, y la izquierda para donde están las damas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree no se bautiza y entonces será condenado. Así que hay ropa suficiente para todos, y también para todas las personas que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y si alguna persona no pasó al frente y quiere pasar ahora, puede hacerlo. Puede bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere no se bautiza y entonces es condenado. Esa es la ordenanza del Señor Jesucristo.